esta clase con aparato reproductor y esta en particular la del macho. Lo que vamos a empezar a ver es anatomía y algo de fisiología. Tanto el macho, lo que es aparato reproductor, capaz que porque tiene más parte constitutiva va a ser más difícil el del toro, pero la fisiología reproductiva, la compleja, es la de la hembra. Que el aparato reproductor es sencillo, no van a tener problema. Ni con este ni con el de la hembra van a tener problemas porque van a encontrar una bibliografía en la cual van a poder estudiar y es estándar. Bien, lo que quieran profundizar de todo, no hay problema. El tema complejo es la fisiología reproductiva, el tema hormonal. Que empiecen a entender las hormonas, cómo funcionan y cómo eso va a afectar después a lo que nosotros estamos viendo en la materia. Bien, entonces hoy probablemente mencione alguna, pero es algo introductorio. Más vamos a ir a una anatomía de presentación y ya a partir de la clase que viene ya empezamos a incorporar todo en los 3 niveles que hay. Bien, cerebro, hipófisis y órganos blancos, gónadas. Ustedes vieron en la clase pasada esto, que es un toro. Es verdad que la carita puede traicionarlo, pero pueden suponer, no importa la raza. Vamos a empezar a diferenciar después que no todo macho entero necesariamente sea un toro propiamente dicho, digamos, que tenga las condiciones para ser un buen reproductor. Pero ¿qué es lo que se puede observar acá? Yo no quiero apagar las luces porque se me van a dormir, pero no se ven. ¿Se ve? ¿Qué se ve acá? A ver, de este lado, la de acá. A ver. ¿Cuál sería? ¿Pruebo todas? Las de medio seguro que no. Las 3 primeras fue glitter. Fue glitter. Por supuesto, los aplomos, la temperatura del toro, pero como ahora vamos a ir a aparato reproductor, lo que van a observar desde afuera son los genitales externos. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene el toro de forma pendular? Los testículos. Esos testículos están dentro de una bolsa de piel que se llama escroto. ¿Y qué es lo que observan acá en el abdomen, por donde sale el pene? También una bolsa de piel que se llama prepucio. Entonces vamos a ir viendo internamente cómo funciona esto. Ustedes ya en la teoría están viendo la importancia a veces, de acuerdo a la raza, cuando hay un exceso de piel, que esta bolsa de piel no sea demasiado larga, porque puede generar algún tipo de inconvenientes al momento de, buen día, de el manejo, de los campos duros que tenemos, que se pueda pisar, llegar a un toro apistolado, como se le llama en el campo, que genere algún tipo de problema. Entonces siempre van a tirar una línea imaginaria a los garrones y ver si puede ser un parámetro para descartar a lo mejor un toro. Y también el tema de los testículos, siempre es importante observar porque hay una circunferencia de 4 que puede tener un toro hermoso, pero a lo mejor esos testículos son muy pequeños y como reproductor no es el más adecuado. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que hace a genitales externos y los genitales internos. Mencionamos una bolsa de piel que contiene a los testículos, vamos a ver que cumple una serie de funciones. El órgano copulatorio, que es el pene, cada especie tiene características, va a estar relacionado con la monta, y el prepucio, que es la bolsa de piel que sostiene a este pene. ¿Bien? Este es el esquema de un aparato reproductor, por eso les decía que es mucho, digamos, más completo que cuando veamos el de la hembra, que son pocas partes, pero es menos complejo probablemente. ¿Qué es lo que van a tener en cuenta acá? Esto sería por fuera, la bolsa que contiene a los testículos. Dentro del testículo vamos a ver una serie de capas. Después van a tener el testículo propiamente dicho. Va a haber un órgano adosado a ese testículo,
una serie de conductos, uno para cada testículo, pero acá en el medio también hay unos conductos pequeñitos que van a conectar el testículo con el epidídimo. Acá van a tener las glándulas accesorias, ya las vamos a ir diferenciando, entre las que van a tener una ampolla seminal, vesícula seminales o glándulas vesiculares, van a tener próstata y van a tener otra glándula en particular que está menos desarrollada, ahora las vemos más adelante, una serie de músculos tanto en el escroto como alrededor del pene, y una particularidad de este pene fibroelástico, que forma una S. Esa S hace que usted, cuando esté relajado, está contraída esa S, y al momento de la cópula, acá hay un músculo que va a activarse y va a permitir que salga y se pueda realizar después la monta y el servicio. Esto es lo que tienen que saber al final de la clase. ¿Bien? Vamos por... acá se ve clarito ahora. La particularidad que tiene... ¿Alguien conoce chanchos? ¿Ha visto chanchos? ¿Cómo son los testículos de chanchos? Como adosados. ¿Bien? Lo que vamos a ver acá es que estos testículos cumplen una función, doble función, endocrina y gametogénica. ¿Bien? Y una de esas funciones requiere ciertas características que tienen que ver con la temperatura. Entonces, en este caso, lo que hace es mantener péndulos los testículos para que estén alejados de lo que es la cavidad abdominal, lo que es el cuerpo. Por esa razón, los bovinos, los caprinos y estos en particular tienen los testículos bastante alejados del cuerpo. Esta bolsa es el prepucio, fíjense, este es el pene. Normalmente no lo van a ver. El pene en particular es de naturaleza fibroelástica. Presenta esa S que les mostraba recién, que se llama flexura sigmoide. Flexura sigmoidea, dicen en algunos casos, y que lo que hace es que esté permanentemente retraído por ese músculo. Cuando hay una excitación por parte del animal, lo que permite es que salga. Este pene está compuesto por una parte que se llama glande y sería el cuerpo del pene en particular. Si se fijan acá, lo tienen relajado el músculo y lo que van a ver es cómo sale. Recuerden que la monta, como para hacer una idea, dura segundos. ¿Bien? Entonces, cuando se excita y ve la hembra, o sea, una vagina artificial también lo puede llegar a hacer, pero normalmente cuando ven un toro excitado frente a una hembra, pega el salto y realiza la cópula, eyacula en el fondo de la vagina y saca, pero eso tarda segundos. ¿Bien? De hecho, es una característica que les va a permitir después identificar cuando una hembra va a estar en celo y lo va a aceptar al macho. Fíjense acá, está la flexura sigmoide, esto sería el glande del pene, que es el cuerpo. Acá hay un músculo, fíjense ese, que se llama isquiocavernoso o isquiocavernoso. Hay también un músculo retractor y lo que permite es que cuando ese músculo retractor se relaja, va a salir el pene y va a permitir la cópula. ¿Bien? Cada especie tiene particularidades, alguna glándula accesoria más o menos desarrollada. En el caso de, ¿han visto el pene de un pato o de un chancho? Tiene forma de tirabuzón. Cada especie va a tener sus particularidades, entonces no lo tomen siempre como de la única manera. Entonces, en este caso, van a tener acá, que también tienen acá una bolsa de piel que se llama escroto y que cumple
varias funciones. La principal es, bueno, proteger a las gónadas. ¿Cuáles serían las gónadas? No la tienen que saber, así que se pueden equivocar. ¿Cuáles son las gónadas en el macho? ¿Testículo? Sí, señor. ¿Y en la hembra? Ovario. Muy bien. Tiene que proteger a los testículos, pero tiene la particularidad que entre esta bolsa de piel hasta los testículos hay alrededor de 7 capas. Bien, nosotros no vamos a desarrollar todo eso, simplemente vamos a mencionar las que sean más importantes. Cumple funciones de protección y de sostén, esta bolsa, y tiene una función muy importante, la de termorregulación. Bien, la temperatura en la cual se producen acá los espermatozoides, los testículos, requiere que sea unos 4 o 5 grados más baja que la temperatura corporal. Bien, para que esta función endocrina se cumpla, requiere una temperatura menor. Entonces, acá tiene un sistema, porque tiene unas capas musculares, que hacen que cuando hace calor pueda alejarlo del cuerpo, cuando le van a tocar los testículos, al palpar los testículos también puede retraerlos o soltarlos, pero normalmente la que va a permitir estas capas musculares que se retraigan. Pero además, adentro vamos a ver que hay otros sistemas para termorregular esa temperatura. La piel es delgada y acá también hay muchas glándulas sudoríparas, ¿bien? Para permitir esa menor temperatura. Esta capa muscular y el músculo cremaster son los que permiten que ustedes vayan a tocar. Aún cuando es pequeñito, un cordero, un chivo, un ternero, lo primero que hace es retraer por estos dos músculos, la capa túnica dartos y el músculo cremaster. Y que la pared del escroto está compuesta por varios tejidos. No sé por qué sale con todas estas lucecitas, pero está raro. Fíjense acá que pueden ver un gradiente de temperatura. ¿Qué es lo que hace? Llega la sangre para irrigar toda esta parte con la temperatura corporal de alrededor de 37,5 grados y por todo el sistema de termorregulación, no solo por el alejamiento, sino que acá hay un sistema que se llama plexo pampiniforme, ya lo vamos a ver, que hace que la sangre que llega por la arteria testicular con una temperatura corporal empiece a entrar en contacto con la sangre que vuelve por las venas ya refrigerada. Y por gradiente empieza a absorber esa temperatura, entonces empieza a bajar todo esto. Eso permite que acá se produzcan los espermatozoides y que esos espermatozoides vayan a ser viables. ¿Bien? Bueno, las gónadas cumplen una doble función. Son endocrinas y son gametogénicas. A partir recuerden la curva de crecimiento, ¿verdad? Dijimos que había un punto de inflexión. ¿Dónde? En esta curva de crecimiento. ¿La pubertad? Sí, señor, en la pubertad. ¿Qué es lo que pasa en la pubertad? Crecimiento. ¿Crecimiento de qué? ¿Tiene madurez sexual? ¿Madurez sexual puede ser? Sí, yo evito usar el término de madurez sexual, y el término es correcto, pero evito usarlo porque muchas veces se confunde y se piensa que es el momento adecuado para un apareamiento, ¿bien? Para un sexo. Y en realidad, lo que ustedes tienen acá es una alta producción ya de hormonas. Empiezan a participar las hormonas sexuales y entonces algo que venía latente, que es la función endocrina, empieza a entrar en pleno funcionamiento y a partir de la pubertad se activa la función gametogénica. ¿Qué significa?
que a partir de ese momento, estos gametos, en este caso son los espermatozoides, tienen capacidad fecundal. Y que va a estar en relación a la función endócrina. Todo funciona a partir de las hormonas. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver bien. Cuando les pedí hace rato observar el testículo, y creo que les ha comentado el profe en teoría, ¿qué es lo que tienen que observar de la parte externa? No solo el tamaño de los testículos, sino Que estén parejos. que estén parejos y qué más. El diámetro. Y que sean algo muy obvio. Son dos. ¿Bien? Porque puede pasar que a veces haya un solo testículo y puede pasar que a veces la bolsa del escroto vacía y que no haya ninguno. Entonces, en ese caso, si baja un testículo, ustedes van a tener glándula de secreción mixta con una glándula humana. En el momento de la diferenciación sexual y cuando están todavía desarrollándose ese feto, hay un momento, que es alrededor de los 100 días de gestación, que los testículos van a atravesar un anillo, dos anillos en realidad, uno profundo y uno no tan profundo, en donde van a descender esos testículos a la bolsa del escroto. Todo esto alrededor de los 100 días. Eso no lo tienen que saber, pero sí tienen que tener claro que hay un momento a partir del cual descienden esos testículos y se cierra ese anillo inguinal. No pueden volver. ¿Bien? A la cavidad abdominal no van a volver. Cuando descienden, puede suceder que a veces se cierre ese anillo y que los testículos queden adentro, o que descienda uno. En ese caso, ustedes van a tener un animal monorquídeo si descendió uno. Y si no desciende ninguno, va a pasar esto. ¿Qué sucede con estos animales? Con los criptorquídeos, también escrito así, ustedes van a tener un animal que nunca va a poder dejar descendencia, porque para que esos espermatozoides sean viables requieren una temperatura menor que no la van a tener en la cavidad abdominal, ¿bien? Pero sí va a tener una función endocrina. Entonces son animales que van a ser bastante agresivos en comportamiento. Recuerden que hay hormonas sexuales, sobre todo la testosterona, que hace que se peleen entre ellos, y todo lo que tiene que ver con el comportamiento entre varios machos, de jerarquía, de dominancia. Entonces estos animales, por supuesto, que tienen que ser descartados. No obstante, el problema de manejo, no hay problema de que deje descendencia. Con los que tienen que tener cuidado es con los monorquídeos, porque eso también puede impactar de alguna manera en el desarrollo de las hembras hijas de estos animales. Bien, en el tracto reproductivo de la hembra puede haber algún problema de, a lo mejor, un ovario o alguna malformación que tenga que ver con esto. Entonces es fundamental algo que es tan obvio como el hecho de que haya dos testículos, que por lo menos estén los dos. Después, que los dos sean mínimamente, que sean a la vista parejos. Y después que tenga una circunferencia adecuada para que sea elegido como un reproductor óptimo, porque eso está vinculado a lo que es fertilidad. ¿Me siguen hasta acá? Profe, Sí. ¿y ese problema de algo genético? Y tiene un impacto genético. Puede pasar. Por eso se descarta el monorquídeo. ¿Bien? Y contaba Raúl de alguna exposición, de hecho un torazo, y cuando lo van a ver, el animal tenía un solo. A veces se da como obvio, pero sí, tiene que ver con algo genético también. Bien, entonces tenemos acá que hay una función endocrina, se activa una producción de hormonas a nivel de cerebro, va a actuar sobre una glándula que va a empezar a producir unas hormonas que van a estimular un órgano blanco, que en este caso es la gónada, para que empiece a producir hormonas sexuales. ¿Bien? Eso vamos a empezar a ver de ahora en más, con mayor detalle a partir de la próxima clase. Este esquema está tomado de Sorensen, que está en mi biblioteca, está en inglés, pero es un inglés accesible, sencillo, un libro viejo, pero todavía vigente,
y si quieren profundizar un poco más, es un lindo libro. ¿Qué es lo que van a ver acá? Ustedes tienen la bolsa de piel en azul, la que está acá. Del escroto al testículo, recuerden que hay 7 capas. Nosotros no vamos a desarrollar todas. Sí quiero que vean esta capa que se llama túnica dartos, que es la que está de acá en azul, y el cremaster, que es un músculo, que son las capas musculares que permiten este alejamiento o acercamiento de la cavidad abdominal. Esto que está acá sería el testículo, adosado al testículo. Ya vamos a ir viendo con mayor detalle, probablemente esto me parezca como un poco clara, pero vamos a ir viendo. Adosado al testículo hay otra estructura que se llama epidídimo. Empiecen a familiarizarse con los nombres. Al final del epidídimo nace este conducto, cordón espermático o conducto deferente. Acá, y este conducto deferente va a coincidir con este sistema de irrigación que entra la sangre por las arterias y vuelve por las venas. Eso se llama plexo pampiniforme. Todo esto, junto con el cordón espermático, va con el conducto deferente, forma lo que se llaman en el campo, ¿han escuchado cordón espermático, pinzas, o alguna vez han estado en una castración? Y además hay una capa interna entre el escroto y el testículo, de una de las 7, digamos, que se llama túnica vaginal. Eso es importante porque esa capa, si ustedes llegan a abrir el escroto, van a toparse con la capa, que lo que permite es que ese testículo se deslice suavemente. Ya la vamos a ver. Entonces esa parte se tiene que separar tranquilamente y tiene que salir el escroto. Si no llegara a pasar eso, puede ser un indicativo de golpes, pero fundamentalmente de enfermedades como la brucelosis. ¿Bien? Esa sería la capita interna y esto ya sería el testículo. Vamos a ver acá con mayor desarrollo. Hasta acá estamos. Vamos incorporando nombres nuevos. ¿Cuál sería esta? La que está por fuera. La piel. No. La bolsa, ¿cómo se llama? Escroto. Escroto. Muy bien. Recuerden que del escroto hacia el testículo, 7 capas. Hay una capa que es musculosa, túnica dartos y cremaster, un músculo ahí, y la capa interna que se llama túnica vaginal. Lo que están viendo acá, fíjense con línea negra, eso es el testículo, propiamente dicho. Esa es la gónada. La gónada, recuerden, que va a cumplir esa doble función. Esa gónada, adentro, ese testículo, tiene una serie de túbulos, con tubos pequeñitos, que les llamamos túbulos seminíferos, y que están muy enrolladitos hacia acá y confluyen hacia una estructura que se llama rete testicular o rete testis. Vamos a volver a mencionar. Y que a través de una serie de conductos que les mencionaba ahí, de este rete testis, permite una conexión con esta otra estructura. ¿Cómo se llama? Epidídimo. Bien, vamos identificando. Ese epidídimo después termina en algo que es un conducto que se llama conducto deferente. Acá hay conductos eferentes. Vamos con los nombres. Estos son los túbulos seminíferos. Este es el testículo. Esta estructura se llama rete testis. Estos conductos pequeñitos se van a llamar conductos deferentes, permiten esta conexión de los túbulos seminíferos con el epidídimo.
y ese epididimo confluye después en un conducto diferente. ¿Qué es lo que sucede acá? En estos túbulos seminíferos se producen los espermatozoides. ¿Bien? Esos espermatozoides van a sufrir un proceso de diferenciación, pero van a llegar al final de ese desarrollo sin tener la capacidad de fecundar. Para eso van a necesitar migrar al epidídimo, y este epidídimo, que parece una sola estructura, anatómicamente, funcionalmente está dividido en tres partes: cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo y cola del epidídimo. Entonces acá hay un proceso de maduración de ese espermatozoide. Recién cuando llega acá, ese espermatozoide estaría en condiciones de fecundar. Bien, ahora vamos a ir incorporando otras más. ¿Hasta acá me siguen? Todo esto regulado hormonalmente, por supuesto. Esto es uno real, lo que están viendo ahí. Está como dado vuelta. Esto sería el testículo. Adosado ahí está el epidídimo. Y lo que sale es conducto deferente. Bien, entonces dentro de este testículo hay una serie de túbulos que es donde se van a producir los espermatozoides. Esos espermatozoides van a llegar a un punto en el cual van a necesitar migrar al epidídimo, y si ustedes llegan a sacar espermatozoides desde la cabeza del epidídimo, van a estar inmaduros todavía. Bien, entonces se van a dar una serie de cambios madurativos a lo largo de ese epidídimo en un tiempo establecido, y después van a migrar por ese conducto deferente hacia la glándula, a las glándulas accesorias, que todavía no lo hemos mencionado completamente. ¿Hasta acá? ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir incorporando nombres. ¿Está claro? Este es el esquema que veíamos hace rato. Si ustedes ven acá, la estructura es el escroto de azul, esto sería el testículo, adosado, ahí tiene como un esquema de los túbulos seminíferos, red de testis, vinculación con el epidídimo, y de la cola del epidídimo sale el conducto deferente. Hasta ahí ya, ¿no? Acá tiene un sistema, lo que es más grueso siempre es la arteria. ¿Bien? Entonces lo que ingresa ahí es la arteria testicular, con la sangre que trae la temperatura del cuerpo. Entonces va a llegar una sangre con una temperatura que no es la requerida para este proceso. Lo que vuelve es la vena. Entonces cuando ustedes vean el calibre de qué es lo que es siempre la arteria, es de mayor calibre. Entonces, esta estructura de refrigeración se llama plexo pampiniforme. Si ustedes llegaran a abrir un testículo o llegan a castrar un berraco, un macho de los cerdos, esta estructura está muchísimo más desarrollada porque la tiene adosada al cuerpo. ¿Bien? Entonces, estamos viendo que el escroto tiene glándula sudorípara, que tiene unos pelos cortitos para disipar más el calor, que a partir de la túnica dartos y el músculo cremaster permite que se aleje o se acerque, si hace mucho frío, esos testículos a la cavidad abdominal, y además hay una estructura refrigerante que se llama plexo pampiniforme. Llega sangre desde el cuerpo con la temperatura corporal y vuelve sangre ya refrigerada, y lo que hace es ir absorbiendo eso por gradiente, digamos, y va a llegar acá a una temperatura menor. Entonces, el proceso de producción de espermatozoide va a ser 4 o 5 grados menos que la temperatura corporal. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? Bueno, ahora le hacemos un corte a esos túbulos seminíferos. Lo que van a tener es los túbulos y tejido conectivo, lógicamente. ¿Bien? Acá vamos a mencionar, entre algunas cuestiones, las células de Sertoli,
que, entre otras cosas, participan en la producción de otra hormona, de una hormona, no hemos visto ninguna por ahora, pero la vamos a mencionar después. Vamos a empezar a... No se asusten con esta, que el nombre además nos va a ayudar, pero la vemos un poco, solo sepan que está, que se llama... Después vamos a ver cómo interviene, ahora no la vamos a ver, pero las que nos interesan en realidad son estas otras. Las células de Leydig están en el intersticio, digamos, de los túbulos seminíferos o células intersticiales. Son el órgano blanco de una hormona que se produce a nivel hipotálamo-hipófisis y van a activar a estas células de Leydig para que produzcan testosterona. ¿Los he mareado? Puede ser, ¿no? No se preocupen, se van a marear más la próxima clase. Vamos a ver 3 niveles hormonales o de acción de hormonas. Primero, a nivel de cerebro vamos a tener neurosecreciones. Eso lo vamos a ir viendo en las sucesivas clases, ¿no? Esto entiéndanlo, no lo anoten, porque después lo vamos a desarrollar bien. Entiéndanlo. Ustedes van a tener a nivel de hipotálamo la producción de neurosecreciones, que son factores de liberación o de inhibición. Van a actuar sobre una glándula, una en particular, que va a producir hormonas. Esas hormonas se llaman gonadotrofinas. Bien, esto es para que entiendan el desarrollo. No lo voy a desarrollar hoy, pero sí en las sucesivas clases. Estas gonadotrofinas van a actuar, una sobre la producción de esos espermatozoides a nivel de túbulos seminíferos, y la otra va a actuar sobre el órgano blanco de esa gónada que se llaman células de Leydig. Esas son las células que hay en el testículo que producen testosterona. Bien, eso lo voy a repetir hasta el cansancio para que lo sepan. Esas células de Leydig producen testosterona y esa testosterona va a intervenir en la maduración de los espermatozoides. ¿Qué es lo que les quiero decir? Acá hay neurosecreciones, acá hay hormonas tróficas. Trofismo está vinculado a la estimulación de crecimiento. Esas hormonas tróficas van a actuar sobre las gónadas. Y las gónadas lo que van a producir son hormonas sexuales. Bien, hasta acá, mínimamente eso es lo que necesito que sepan hoy. No hace falta que lo anoten, yo se los vuelvo a desarrollar cuando lleguemos. Profe, ¿y después, o sea, cuando entra la pubertad, esas células Leydig se activan? ¿O? Lo que se activa es el eje hipotálamo-hipófisis. Siempre hay una producción, lógicamente, de hormonas. Siempre va a haber, las hembras y los machos producen hormonas sexuales de las dos. Siempre va a haber mayor cantidad del testosterona en los machos y de las hormonas sexuales en las hembras. Pero a partir, y hay como un nivel latente, digamos, como que arranca pero no termina de arrancar. Al momento de la pubertad o cercano a la pubertad, la cantidad de hormonas suficiente activa todo este sistema. Y eso es lo que permite que llegue, estimule a estas células, que son órganos blancos, tienen receptores para esa hormona, y se empieza a producir testosterona en mayor cantidad. Y esa testosterona actúa acá en la función gametogénica y por supuesto que ayuda en todo lo que tiene que ver con los caracteres sexuales del macho. ¿Bien? En mayor musculatura, en algunas especies crecen los colmillos, el mugido, la idea del conflicto por ahí, pero conflicto porque biológicamente están adaptados para defender territorio, de acuerdo a la estructura, por ejemplo, de algunas especies, normalmente van a haber un macho con muchas hembras. De hecho, acá en la producción ustedes van a tener un porcentaje de toro para tal cantidad de hembras. ¿Bien? Entonces, esa testosterona viene fundamentalmente de ahí. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, entonces,
Haciendo un corte, ustedes lo que van a ver acá es el túbulo seminífero. Acá es la luz del túbulo seminífero. Por fuera, en el intersticio, están estas células de Leydig, y esas células de Leydig van a ser entonces sensibles a la producción de otra hormona que va a estimular la liberación, la producción de testosterona. ¿Estamos? Esa testosterona después va a intervenir en la formación y maduración, sobre todo, de los espermatozoides. ¿Están mareados? ¿No? Ahora vamos a ver, hemos visto genitales externos, internos, y ahora vamos a ver las vías de salida. Que son todos los conductos, digamos. El epidídimo, que es la estructura adosada al testículo, los conductos deferentes y la orina. Volvemos a este esquema. Acá de nuevo son para que vayan haciendo ojo a esto. Testículo. Por ahí están la imagen para un lado, la imagen para el otro, puede confundirlo. Acá tenemos el testículo, los túbulos seminíferos. Acá se van a producir los espermatozoides. Dentro de esos túbulos están entonces las células de Leydig. Acá esta estructura se llama anretestis y hay unos conductos pequeñitos que va a permitir que estos espermatozoides migren a la estructura adosada. Acá está separado, ¿no? Esto está adosado al testículo, al epidídimo. Yo les dije que anatómicamente no hay una diferencia entre cabeza, cuerpo y cola, pero funcionalmente sí. Entonces van a migrar acá los espermatozoides y esos espermatozoides todavía no van a tener capacidad fecundal. Va a requerir un proceso de maduración que va a llegar hasta la cola. ¿Bien? Entonces, como vía de salida estamos viendo este conducto, que es el epidídimo, y acá el conducto deferente. A partir de la cola, esos espermatozoides van a pasar por acá y van a llegar a través de este conducto hacia las glándulas accesorias. Va a atravesar después por la uretra y vamos a ir viendo que esas glándulas accesorias aportan nutrientes para que sobrevivan esos espermatozoides. ¿Bien? Estos son fotos, digamos, de microscopio. Les vuelvo a mostrar cómo es la irrigación. Recuerden, la de mayor calibre es la sangre que ingresa con la temperatura corporal. Y está plenamente irrigado. Entonces, ustedes tienen acá una temperatura que va a ir disminuyendo por ese efecto refrigerante de Flexopartiniforme. Acá adosado ese. ¿Qué más puedo ver? Acá la arteria con las venas. Varios esquemas. Testículo irrigado, la arteria testicular, el epidídimo, cabeza, cuerpo, cola. Desde la cola sale el conducto deferente. Los eferentes están acá adentro, donde está el rete testicular, que permiten que los espermatozoides vayan a pasar a la cabeza del epidídimo. Toda esta estructura es el plexo pampiniforme. ¿Y qué función cumple? Termorregulador. Bien, acá la producción de espermatozoides requiere 4 o 5 grados menos que la temperatura corporal. Bueno, ahora vamos a mencionar algunas de las glándulas que participan en la supervivencia de esos espermatozoides. Las pueden encontrar como glándulas anexas, glándulas accesorias, y algo muy característico de acuerdo a la especie que estemos viendo
van a tener una mayor o menor importancia o participación o desarrollo o tamaño de la glándula, ¿bien? En algunas son muy pequeñas y en otras como que participan más. Entonces vamos a tener ampollas deferentes, glándulas vesiculares, en alguna bibliografía aparecen como vesículas seminales, ¿bien? Yo les voy a marcar algunos puntos, solamente tienen que saber, si ustedes quieren desarrollar después con lectura y ver qué aportan exactamente, lo pueden hacer. Al fin de la clase no tiene sentido. La tan conocida próstata y glándulas bulbouretrales o de Cooper, que acá son como muy pequeñas, de poca importancia y que normalmente son desarrolladas en otra especie. Bueno, vamos a empezar a integrar eso. Testículo, epidídimo, conducto deferente. Esto que ven de amarillo es del aparato urinario, no es del aparato reproductor. Ese conducto deferente tiene un ensanchamiento a medida que se va acercando a la uretra que se llama ampolla, que es la que tienen acá, ampolla deferente. ¿Bien? Después van a tener las glándulas vesiculares o vesículas seminales y van a tener la próstata, que van a ver una próstata, esto lo van a tener después, ¿no? Van a tener una próstata que va a ser visible y otra que va a estar como difuminada por debajo de la uretra. Acá hay un conducto que se llama uretra. Y esa uretra va a ser un conducto que se comparte con el sistema urinario. Entonces, de acá van a subir los espermatozoides, las glándulas van a aportar sus nutrientes para la supervivencia, plasma seminal, van a confluir acá la uretra. Esta uretra se va a diferenciar en una porción pelviana y en una porción peniana. Bien, entonces van a confluir acá, acá están las glándulas bulbouretrales, acá van a tener los músculos que van a participar, isquio cavernoso y el retractor, que van a participar en esta flexura sigmoide del pene. Esto sería el prepucio. Cuando esto se relaja, cuando el toro está excitado, va a permitir que ese pene salga. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Más o menos? Ya no sé cuántos dibujitos les he puesto, pero no sé si ayudo o marea más. Entonces, vamos viendo que a los efectos de estudiarlos de manera más sencilla van a tener genitales externos, genitales internos, vías de salida. Entonces, todo lo que se produce acá, madura acá, sale acá, confluyen los aportes, todo acá, forman el semen y eso va a ser eyaculado y depositado en el fondo de la vagina. Esto que parece una obviedad, en algunas especies no es así. Puede haber una deposición más interna a través de cervix. Bien, lo vamos a ver después, pero es algo que tienen que saber, que son después principios que se aplican al momento de inseminar artificialmente. Vamos viendo. Anoten esto, glándulas vesiculares o vesículas seminales, por ahí se confunden. Y veamos artificialmente cómo está armado con algo que en algún momento perteneció a un macho entero. Ustedes tienen acá el testículo, supuestamente acá está el epidídimo. Fíjense que acá está el músculo que participaba, que era de la parte de arriba del cremaster, y acá había una capa que tenía que ver con la túnica de Dartos. Acá también hay un plexo papiliforme, conducto deferente de uno y del otro. Acá hay un ensanchamiento que es la ampolla seminal o ámpula, o el nombre que hace referencia a ese ensanchamiento.
Acá está con el nombre viejo, vesícula seminal. Les digo nombre viejo porque normalmente en bibliografía vieja se usaba, pero he visto en bibliografía nueva que también la están usando, entonces es indistinto, pero asócienlo. Glándulas vesiculares o vesículas seminales. La próstata, recuerden que una porción se ve por fuera y la otra está diseminada por dentro de la uretra, o debajo, digamos. Por todo esto confluye la uretra, que es un conducto que se comparte con el aparato urinario. Acá tienen el músculo isquiocavernoso, las glándulas bulbouretrales, que están desarrolladas en otra especie. Por ahí va confluyendo lo que aportan las glándulas accesorias, los espermatozoides que subieron, y al momento de la cópula, todo eso participa. Cuando se relaja este músculo, sale el pene, se realiza la cópula y hay una eyaculación y descarga todo esto. Bien, en segundos. Acá hay un músculo isquiocavernoso y bueno, vamos viendo. Vista desde arriba. Volvamos. Esta sería la vesícula. Acá tienen visto desde arriba el músculo retractor, músculo isquiocavernoso, las glándulas bulbouretrales. Acá. Esa es la uretra, que les decía, tiene una porción pelviana y una porción peniana. Acá está la próstata, la parte que se ve visible, la otra está diseminada. Acá están las vesículas seminales o glándulas vesiculares. Las ampollas, que son de el ensanchamiento ya del conducto deferente. Bueno, y acá participan otras cosas que tienen que ver con el aparato urinario. ¿Se les ha quedado algún nombre, más o menos? ¿No? ¿O qué decir sí? Solo para que comparen. Nada más. Toro, carnero, berraco, perro y potro. Berraco, macho de qué? De cerdo, ¿no? Bien. Veamos, la vejiga es el bladder. Conductos deferentes, más o menos. Vean en rosado acá, bueno, tienen las ampollas seminales o las glándulas vesiculares, perdón, las ampollas que es el ensanchamiento de ese conducto deferente. Está más o menos. Pero sí empiecen a notar la participación de las glándulas vesiculares o vesículas seminales. El desarrollo que tiene en el toro, mucho menos desarrolladas en el carnero. Lo que sucede en el cerdo, el potro y el perro. ¿Bien? Veamos la próstata. Recuerden que acá hay una porción que se ve, que es muy pequeña y la otra está diseminada, pero que no tiene mayor desarrollo. Pero fíjense en el perro y en el potro. ¿Bien? Y las glándulas de Cooper, que les decía, que es muy pequeñita y poco participativa en general en los toros. Carnero lo mismo, acá también, acá ni aparece, y fíjense en lo que es en el cerdo. Esto por curiosidad, por lo menos para que sepan nada más las diferencias que van a tener. Bueno, esas glándulas accesorias producen plasma seminal. Bien, van a aportar líquido y van a aportar nutrientes en particular para que esa célula tan pequeñita como es un espermatozoide pueda sobrevivir un tiempo determinado y sea después capaz de fertilizar a la hembra, alcanzar un óvulo en el tracto de la hembra. Ese espermatozoide, ya sea por monta natural o por inseminación artificial, una vez que ingresa al tracto de la hembra, por más maduro que esté, requiere de un periodo de capacitación dentro del tracto de la hembra que le va a permitir después alcanzar el óvulo. ¿Bien? Entonces, ¿qué aportan? Medio líquido, nutriente, lubricación. Fíjense que dentro de los nutrientes tienen fructosa, ácido cítrico. Y acá, como definición, es el semen, es la suspensión celular que contiene los gametos masculinos, en este caso son los espermatozoides, y las secreciones de esas glándulas accesorias. Ahí está. Vamos. Esto no tiene mayor
complejidad, pero sí acá tiene un cuadrito esquemático de las gónadas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? ¿Qué función cumplen las gónadas? Producción de gameto. Endocrina y gametofítica. ¿Por qué endocrina? Produce Hormona. ¿Cuáles vimos de las dos que vimos ahora? Testosterona, y mencioné por lo menos una, que es la inhibina. También hay otra que se llama activina. A veces las hormonas y los nombres ayudan bastante, ya van a ver después. Cuando se olviden, la pueden deducir. Entonces tiene acá función endocrina y función gametogénica. Gametogénica recién a partir de la pubertad. Bien, esos gametos, si ustedes cruzan, juntan, no sé, están criando terneros y los terneros alcanzaron la pubertad, macho y hembra, y los tienen juntos y ustedes los ven como terneros, y pueden tener una preñez no deseada de esa hembra porque todavía no ha culminado su desarrollo. ¿Bien? El escroto es la bolsa que contiene esos testículos, los protege y le otorga las condiciones adecuadas, digamos, para que baje la temperatura. Hay unos conductos deferentes que conectan lo que sucede dentro del epidídimo del testículo con el epidídimo. Conductos deferentes que van a transportar los espermatozoides desde la cola del epidídimo hasta las glándulas accesorias, van a atravesar la uretra y van a llegar al pene y va a ser eyaculado después. Dentro de las glándulas accesorias tienen próstata, glándulas vesiculares o vesículas seminales, ampollas vesiculares o ampollas deferentes, las glándulas de Cooper o bulbo-uretrales, la uretra, que es el órgano común al sistema urinario y genital, el pene, que es el órgano copulador, y el prepucio, que es la bolsa, digamos, de piel que lo protege. Recuerden separar, los que ustedes observan en un toro, los genitales externos e internamente, que es lo que sucede. ¿Estamos? Esto es la síntesis. Y empezamos brevemente con la parte hormonal. ¿Muchos nombres? Pero esto se estudia, no pasa nada. Se van familiarizando. Esquematicen. Bien, hagan ustedes algún gráfico. A veces en el examen les preguntan. Y a veces esquematizar un testículo y donde está el epidídimo. Entonces a veces ha llegado a suceder, de hecho, lo hablan bonito, y cuando van a hacer el esquema hacen un testículo acá y el epidídimo lo ponen arriba. Entonces esquematicen cuando vayan estudiando, como para que se familiaricen. Y la pubertad es el tiempo de vida, dice la definición, de un animal en la que adquiere capacidad reproductiva. Esas gametas van a tener poder fecundante. ¿Bien? Y va a estar influenciada, por supuesto, que por factores hormonales, genéticos, nutricionales, ambientales. ¿Por qué razón? Hemos visto razas, hay razas que son más o menos precoces, donde va a alcanzar, si es una raza precoz, va a tener un tiempo, un desarrollo mucho más rápido, pero no solo corporalmente, sino que somáticamente, sino que hay una precocidad genética muchas veces. Entonces sí tiene que ver la parte genética, sí tiene que ver el óptimo desarrollo de esta parte hormonal, y sí tiene que ver factor nutricional. Si un animal está hiponutrido, lógicamente que va a haber un problema desde este punto de vista, que va a ir retrasando todo el potencial genético que puede tener ese animal. ¿Bien? Y recuerden siempre que los excesos también son malos, ¿no? Así como pueden tener un animal muy delgado y que va a retrasar esa madurez, puede haber el otro extremo, donde van a tener animales a lo mejor con un exceso de grasa que también puede provocar dificultades. Y por factores ambientales. Entonces, lo que vamos a empezar a ver
en lo que es fisiología reproductiva, tiene que ver con esto, con la maduración del eje adeno-hipofisiario hipotálamo. Suena difícil, ¿no? Pero no es tanto. Si lo entienden, es algo relativamente fácil de llevar. Vamos a ver, a partir de las otras clases, qué hace el hipotálamo, cómo se vincula con la hipófisis y cómo la hipófisis produce hormonas que van a actuar después sobre el hipotálamo. ¿Okay? Bueno, todo el proceso de formación de espermatozoides se llama espermatogénesis. ¿Bien? Acá empiezan a prestar un poco más de atención. Entonces, ustedes van a tener un proceso por el cual va a haber una diferenciación donde van a tener algunas estructuras que van a ser diploides y que van a dar lugar a los gametos que tienen la particularidad de ser haploides, ¿verdad? En la fecundación se va a unir ese pronúcleo de la hembra, pronúcleo femenino, pronúcleo masculino, y van a producir la singamia y se va a producir después el embrión que se va a ir desarrollando hasta ahí. Pero antes de eso vamos a ver que en los túbulos seminíferos ocurre todo este proceso. El proceso está dividido en dos etapas. Empezamos con los nombres y empiecen a asociar los nombres. Espermatogénesis, no tengo idea qué significa. ¿Bien? Pero dice génesis, es origen de algo. Y dice espermato, y es algo vinculado a los espermatozoides. Entonces puedo deducir que es la formación de espermatozoides. Ahora, este proceso se divide en dos etapas. Espermatocitogénesis y espermateriosis o espermiogénesis. ¿Bien? Vamos a dificultar un poco. ¿Estamos? El proceso de producción de espermatozoides tiene dos etapas, que no es para complicarles la vida, es bastante importante a la hora de producir y a la hora del manejo y a la hora de seleccionar algo. La primera etapa se llama espermatocitogénesis, la segunda etapa se llama espermiogénesis o espermateriosis. No se duerman, después vamos a pasar acá y van a esquematizar, así se activan un poco más. Ustedes veían recién que había una luz de, cuando hablamos de túbulos, suponemos que un órgano tiene como un conducto. Entonces, siempre vamos a hablar de la membrana y el desarrollo siempre va a estar, vamos a ver varias estructuras similares, va a estar hacia a la parte interna, que es la luz del túbulo. ¿Bien? Entonces, todos los procesos madurativos van a venir hacia acá, de desarrollo. Entonces, vamos a ver que vamos a arrancar de acá con células germinales que van a ir diferenciándose hasta llegar a algo similar a un espermatozoide acá en la luz del túbulo seminífero. Ustedes van a tener en este proceso unas células germinales que van a dar origen a las espermatogonias de tipo A y de tipo B. Estas espermatogonias, ¿qué es lo que van a hacer? Por división mitótica van a empezar a multiplicarse, valga la contradicción. Entonces, van a empezar a dar lugar a células espermatogónicas tipo A y de tipo B. De estas van a empezar a producirse estas son diploides. La particularidad que tienen estas es que algunas van a mantenerse latentes y van a dar continuamente producción de células A y B, pero algunas de estas son termolábiles. Entonces, todo este proceso se va a ver afectado probablemente si ese toro es sujeto a algunas condiciones a lo mejor ambientales que no son las adecuadas. Por eso es importante que lo sepan. Ya les voy a dar los días de duración. Las espermatogonias A y B entonces van a sufrir una división mitótica, una multiplicación de células que van a dar lugar a espermatocitos primarios.
esos espermatocitos primarios van a empezar a sufrir una primera meiosis. Bien, acá todo esto está regulado hormonalmente. Posteriormente, en ese proceso hacia la luz, van a completar esa meiosis y van a tener una segunda meiosis y van a lograr una célula haploide que se va a llamar espermátide, que ya tiene la forma de un espermatozoide, pero que es inmaduro. Va a requerir un proceso de maduración que se va a dar en esta etapa. Entonces, todo el proceso de diferenciación, producción y diferenciación de espermatozoides se va a dar en la primera etapa de la espermatogénesis, que se llama espermatocitogénesis. La segunda tiene que ver ya con la célula haploide en esa maduración del espermatozoide que se llama espermateriosis o espermiogénesis. Hasta acá, algo, lo vamos a repetir varias veces, pero vamos a ver acá. Profe, ¿todo eso pasa en el epidídimo? Todo esto pasa la primera etapa en el testículo, la segunda etapa en el epidídimo. Esto por acción de una hormona, esto por acción de otra. No les quiero dar toda la información ahora porque va a ser un exceso, pero esta primera etapa pasa en la producción de espermatozoides, se da en los túbulos seminiferos. La maduración de los espermatozoides se da en el epidídimo. Fíjense, el esquema de los que les mencionaba. Tienen el testículo, que es la gónada, tienen los túbulos seminíferos, la conexión con el epidídimo y el conducto deferente. Bien, ese conducto deferente, recuerden después, va a confluir donde están las glándulas accesorias, los órganos accesorios o las glándulas anexas. Si ustedes le hacen un corte a ese túbulo, ven esto que les mencionaba esquemáticamente, hay una diferenciación. Acá va a haber células germinales que permanentemente van a estar dividiéndose mitóticamente y van a aportar números de espermatozoides. Algunos de esos van a seguir toda la diferenciación y otros van a seguir como un proceso más de reserva. Van a arrancar estas células germinales como células diploides. En el medio van a sufrir meiosis, que se llama meiosis 1, meiosis 2, que van a separar estos procesos de espermatocitos, se llaman espermatocitos primarios, secundarios y hasta que llegan a espermátides. ¿Bien? Y después van a llegar a espermatozoides. ¿Qué significa? Fíjense, acá está la membrana del túbulo seminífero, están las espermatogonias, células germinales, que van a dar origen a todo este proceso de diferenciación. Espermatocitos primarios sufren una primera meiosis, espermatocitos secundarios sufren la segunda meiosis, acá ya dan lugar a un espermátide, ya tenemos una célula haploide, pero no está en condiciones todavía de fecundar. Cuando llega este espermátide, migra por este red de testi o por teste reticular hacia red testicular. Migra hacia el epidídimo, acá va a sufrir este proceso de maduración. Todo este proceso hasta acá se llama espermatocitogénesis. ¿Bien? No los pongo yo los nombres, así que van a tener que aprenderlo nomás. Todo este proceso de acá hasta acá se llama espermateriosis. Diego, ¿me convidas uno? Todo el proceso de la espermatogénesis dura 2 meses. $60. La espermatocitogénesis dura 45 días y la espermateriosis dura 15 días. Si ustedes traen un reproductor que por alguna razón ha sufrido algún estrés calórico o estrés que afecte este proceso,
cuando traen un toro directo a servir, puede que ese toro tenga algún problema y ustedes digan, no me sirve el toro, es espectacular, pero no ha tenido éxito, y puede pasar que la calidad de esos espermatozoides no sea la mejor, porque justamente todo este proceso se ha visto alterado. Por eso es importante que lo sepan, ¿bien? Un poquito más simplificado. El túbulo seminífero, acá las espermatogonias van a ver de tipo A, de tipo B, con todos los procesos que van ocurriendo en cada una de estas células. Primera meiosis, segunda meiosis, llegan a espermátide, son células haploides, ya en estas, y esa espermátide va a migrar después al epidídimo y va a pasar como espermatozoide a sufrir un proceso de maduración. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá, más o menos? Todas el proceso de espermatogonia. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Si viene en la sucesiva cuando veamos ciclo, pero empiecen a tener en cuenta. La fisiología reproductiva habla de un proceso regulado por dos sistemas, sistema nervioso central y sistema endocrino. En una parte del cerebro vamos a hablar del hipotálamo, en donde se van a producir neurosecreciones. Nosotros acá vamos a hablar de factores de liberación o factores de inhibición. Esas neurosecreciones tienen la función de producirse, se produce en realidad en una parte del cerebro que se llama hipotálamo, pero tienen la particularidad de cumplir una acción sobre una glándula que regula todo eso. Por eso se habla de un eje hipotálamo hipofisiario. Hay una glándula que está unida a ese hipotálamo que se llama hipófisis, que tiene la particularidad de ser una, pero estar dividida en dos partes muy diferentes. Una parte que se llama adenohipófisis y una parte que se llama neurohipófisis. Hoy no voy a mencionarle mucho más de la neurohipófisis, pero esa conexión que tiene es directa con el hipotálamo. En la neurohipófisis solamente se van a almacenar ciertas hormonas, que las vamos a ver más adelante cuando veamos a las hembras, en donde hay una conexión directa neuronal. Fíjense que estas son esquemáticamente neuronas, se producen acá las hormonas, se almacenan acá y se liberan en un momento determinado. ¿Bien? El tema acá más complejo tiene que ver con la otra parte de la hipófisis, de esta glándula, que cumple una función completa como glándula. Produce, almacena y libera hormonas al torrente sanguíneo. En donde la producción sí o sí va a estar regulada por esos factores que se producen en el hipotálamo, que les dije que se llaman factores de liberación o de inhibición. ¿Por qué? Porque todo el sistema hormonal va a estar regulado por feedbacks, ¿bien? Por retroalimentación. Llegado un determinado momento, se produce una cantidad de hormonas, esas hormonas van a actuar sobre órganos blancos que van a tener receptores específicos para esa hormona, y cuando cumplen una función determinada van a emitir señales a través de retroalimentación para que se frene ese proceso. Por eso vamos a hablar de neurosecreciones que cumplen, son diferentes por supuesto, pero que son factores de liberación y factores de inhibición. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? Entonces, en el hipotálamo se van a producir esas neurosecreciones que van a actuar sobre esta porción de la hipófisis que se llama adenohipófisis. Hoy solamente les menciono las que están vinculadas a lo que vimos recién en la reunión. Esta hipófisis
va a producir entre varias hormonas, que ya la vamos a ver, unas en particular que se llaman gonadotrofina. Si no tienen idea qué es, con el nombre van a decir trofismo estimula el crecimiento de, ¿qué puede ser? Gónadas, ¿verdad? Gonadotrofismo. Fíjense acá, lo que es adenohipófisis, en realidad hay una en el medio, nosotros nunca la vemos, pero la conexión directa con una parte y la conexión del eje a través de factores de liberación. Vamos a ver solamente las gonadotrofinas de vida. Bien. Y se llaman folículo estimulante y luteinizante. Los nombres se los han puesto por la acción que cumplen en el tracto de la hembra. Así que hoy no las va a ayudar en el nombre, pero es la FSH y la LH. Vamos a ver. Esta es la función del hipotálamo a través del factor liberador de gonadotrofina. Como es específico este factor de liberación o esta neurosecreción, las vamos a llamar gonadorrelinas. ¿Bien? ¿Por qué? Relina es de release en inglés, gónado de los órganos a los que van a actuar, entonces son factores de liberación que van a actuar sobre la hipófisis, pero para la producción de las gonadotrofinas. ¿Qué son las gonadotrofinas? Hormonas que van a estimular un órgano blanco, que si no sé cuál es, puedo darme cuenta que son las gónadas. ¿Bien? Esas dos gonadotrofinas en esta especie son la folículo estimulante y la luteinizante. ¿Cómo actúan la folículo estimulante? Vamos a ver. La neurosecreción es la gonadorrelina. Se produce en el cerebro. ¿Dónde? En el hipotálamo. ¿Dónde va a actuar? Sobre la adenohipófisis. ¿Para qué? Para la producción de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas, ¿dónde van a actuar? Sobre las gónadas. En este caso en particular, sobre el testículo. Y el testículo además produce y libera otras dos hormonas, que con el nombre les puede ayudar a entender que se llaman inhibina y activina y que cumplen esa función de retroalimentación y que le dice al cerebro, no más factores de liberación porque no quiero más gonadotrofina en este momento. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a actuar esto? Acá no, esto no. No los voy a soltar tanto. Bueno, ¿cómo cumple esta, vamos a ver, esta hormona en todo el proceso que estábamos viendo? Me siguen hasta acá, ¿no? Ahora vamos. Más o menos. No importa. Hoy están... Ahora vamos a la otra persona. ¿Sí? Y fíjense, ahora empiezan a entender. ¿Bien? Porque antes había producción de hormona, por ahí se puede ver más en el ciclo de la hembra, pero no llegaban a alcanzar niveles suficientes para que se active todo el proceso. Entonces, a partir de la pubertad, empiezan a producirse suficiente cantidad de hormona que desde el hipotálamo se va a empezar a liberar la gonadorrelina, que va a actuar sobre la adenohipófisis, para que empiece a liberar folículo estimulante. ¿Bien? Entonces, tenemos desde el hipotálamo gonadorrelina, que va a actuar sobre la adenohipófisis para que produzca gonadotrofinas. ¿Seguimos hasta acá? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se produce folículo estimulante, la folículo estimulante va a actuar sobre este proceso de diferenciación de espermatozoides. ¿Bien? Ustedes van a tener que desde la luz del túbulo seminífero, a partir de las células germinales,
se empiezan a multiplicar por división mitótica y después a diferenciar a través de la meiosis. Tenemos células diploides que llegan a células haploides, que todo este proceso de diferenciación va a estar afectado por esta hormona gonadotropina, que se llama folículo estimulante. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa después? Esta hormona folículo estimulante va a tener una secuencia y una liberación determinada, se la va a ver después. Va a ser de alguna manera activada o inhibida por esas células de Sertoli que había acá en los espacios de los túbulos seminíferos para que se frene la producción o no de esto. Pero vimos que había otras células particulares que se llamaban células de Leydig o intersticiales. Entonces, ¿qué sucede? La otra gonadotrofina, que se llama luteinizante, va a ser activada por esto, porque hubo alguna retroalimentación acá, va a ser activada por esto, se va a liberar la luteinizante. El órgano blanco de la luteinizante es la célula de Leydig. ¿Y qué va a producir la célula de Leydig? Testosterona, que va a intervenir en la segunda etapa de la espermatogénesis, que se llama espermatogenesis, y que va a tener que ver con toda la maduración de los espermatozoides que se producen en qué órgano. A ver quién acierta. ¿Cómo? Todo este proceso de diferenciación que se da en el túbulo seminífero. Epitelio, ¿no? Epitelio no. Epididio. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, estuvo cerca. Bien. Acá, vamos a ver si lo puedo volver a dar. ¿Bien? Entonces, todo este proceso está comandado por la folículo estimulante. Toda la diferenciación que hay desde acá hasta acá está comandado por la folículo estimulante. ¿Bien? La luteinizante, que también va a seguir el mismo circuito, va a estimular la producción de testosterona por las otras células que había entre los intersticios, que se llaman células de Leydig o intersticiales. Va a producir testosterona. Cuando este espermátide migra a través de los conductos eferentes o deferentes, eferentes, por esta estructura que se llama red testicular, los conductos eferentes, hacia la cabeza del epidídimo, este proceso de maduración que dura 15 días va a tener todo el efecto de la testosterona. Requiere la testosterona para que madure y llegue acá como un espermatozoide con capacidad de fecundar. ¿Bien? Todo este proceso de maduración que dura 15 días está bajo la acción hormonal de la testosterona. Esa testosterona es producida y liberada a partir de las células de Leydig, que va a ser estimulada por una gonadotrofina que es la luteinizante, que va a ser estimulada por la gonadotropina, una de las gonadotrofinas. ¿Estamos más o menos? ¿Mucho? ¿Qué repito? Es mucha información, yo puedo entender eso y puedo tener una cantidad de nombres ahí, pero si entienden lo que les estoy explicando, después cuando lo vuelvan a repasar o a estudiar, no va a ser tan complejo. ¿Hasta acá? Profe, la LH se produce una vez que digamos, la FSH ya está cubierta. Después vamos a ver que acá hay una secuencia y hay una manera de liberarse, digamos, pero a diferencia de lo que sucede en la hembra, que tiene un periodo para la producción de gametos, acá la producción es continua. Entonces, como para que no se agote el sistema, se va liberando cada tanto hormona, y acá actúan las células de Sertoli que van a secretar esa inhibina, es decir, bueno, ahora no folículo estimulante y activina que sí, ¿bien? Pero permanentemente, en un proceso que es continuo en el macho, la producción de espermatozoides de forma continua,
pero espacial a lo largo del día, digamos, no es una cosa permanente, sino el sistema se agota muy pronto. Entonces, en el caso de la hembra, vamos a ver cómo se da esa retroalimentación positiva, negativa, y cuándo frena y cuándo actúa. En este caso, más dado, pero a lo largo del proceso son con intermitencias, ¿bien? Para no agotar el sistema. Entonces, estas células que van a secretar la inhibina y la activina van a tener que ver con esa retroalimentación a la folícula estimular. En el medio, la luteinizante va a actuar sobre las células del leite y va a producir testosterona. Después vamos a ir viendo la naturaleza de esas hormonas y cómo la van entendiendo, ¿bien? Qué características tienen las hormonas sexuales, no para complicarlo, sino para ir integrando algunas similitudes y algunos comportamientos también que ustedes van viendo entre macho y hembra, sobre todo cuando ven en el campo y observan. A ver. Este proceso que viene acá, ¿quién de ustedes se anima a explicarlo mínimamente? El que hable ahora probablemente se ahorre temas más complejos más adelante. Entre todos. Cualquiera, expliquen más o menos qué es lo que sucede a nivel de la producción de gametas. La función ya gametogénica a partir de la pubertad. Con sus palabras, como lo vayan entendiendo. A ver si les puedo corregir algo que esté mal entendido. Pueden empezar con los túbulos seminíferos, que es el lugar donde se producen los espermatozoides. No, esa es una diferenciación de los espermatozoides. Después, cuando veamos fecundación, vamos a ver la conformación de ese espermatozoide, ¿no? Pero este proceso de diferenciación solo pongo esquemáticamente nada más para que vean que arranca desde una forma hasta que llega a esto, pero es para que me expliquen lo otro nada más. A ver, lo pongo, esperen un segundo. Por decir que es muy duro. ¿Cómo se llaman esas células que se dividen mitóticamente o que se multiplican? La meta. Espermatogonia, de tipo A, de tipo B, bien, perfecto. Que van a dar lugar a qué? Cuando sufren, ¿cómo se llaman esas células que empiezan a sufrir meiosis? Espermatocitos. ¿Qué tipo de espermatocitos? Está perfecto. Secundario. En una van a tener una primera meiosis, que van a tener una diferenciación y van a llegar a un espermatocito secundario. Por ahí la línea entre espermatocito secundario y espermátide es medio dudosa, ¿no? Ya espermatocito secundario. ¿Es haploide o no? ¿Cuál? El espermatocito secundario. Es haploide. Bien, y llega después a... Espermatide. ¿Y a dónde está el espermátide ubicado acá? Va bajando, digamos. Ya está acá. Bien, ya tiene la conformación de un espermatozoide. Perfecto. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y todo eso estuvo bajo la acción de quién? Eso pasa en el testículo, ¿no? Eso pasa en el testículo. ¿En qué parte? ¿Cómo se llaman? ¿Túbulos? Seminíferos. Seminíferos, por el nombre. ¿Y bajo la acción de quién estuvo esa producción? El folículo estimulante. ¿Y dónde se produce esa folículo estimulante? ¿En el hipotálamo? No. El En la adenohipófisis, en una parte de la hipófisis. ¿Y quién estimula esa producción? ¿Que se produce en dónde? Muy bien, mira qué sencillo. Muy bien, perfecto. ¿Y después qué pasa? Llegó a espermátide. ¿Qué sucede con esa espermátide? Pasa el segundo proceso, digamos. Tiene que ¿Cómo madurar. se llama el primer proceso entonces? Citogénesis. Asocien. La palabra del proceso es espermatogénesis. ¿Bien?
está clarito. Pero como hay formación de célula gametogénica, ahí metan la palabra cito, ¿bien? Entonces la primera etapa, que dura ¿cuánto dijimos? 45 días, se llama espermatocitogénesis. Bien, esto es como un trabalenguas, muy bien. Todo comandado por la folícula estimulante y le falta madurar. ¿Qué pasa con ese espermátide entonces? ¿Dónde está ese espermátide? Va yendo a lo de tipo. Acá. Epidídimo. Bien. Se va Y ahora va a migrar ¿a al dónde? epidídimo. A través de dónde. ¿Cómo se llama ese Referente. Muy bien, atraviesa una estructura que se llama red testis o red testicular y por esos conductitos va a llegar ¿a dónde? ¿A qué parte del Al epidídimo? epidídimo. ¿A qué parte? A No a la grande, a la tripa. ¿Cómo se llama? La cabeza. Cabeza del epidídimo. ¿Y qué pasa en el epidídimo? Empieza a madurar. Va a madurar, ¿por acción de quién? ¿Y quién produce la testosterona? Todo de Lady. La célula de Leydig. ¿Y dónde están las células de Leydig? ¿En los intersticios de qué? De los túbulos seminíferos cuando yo hago un corte de los testículos, ¿verdad? La vamos a ver. Esas células de Leydig entonces producen testosterona. ¿Por acción de quién? ¿Cómo se llama? Luteinizante. Bien, ¿dónde se produce la luteinizante? En la adenohipófisis. ¿Y quién estimula la liberación de la luteinizante? Una de las gonadotrelinas, son varias, nosotros las simplificamos. ¿Y dónde se produce la gonadotrelina? Hipotálamo. En el hipotálamo. ¿Está? Estamos hablando de una parte del cerebro que es el hipotálamo, estamos hablando de una glándula que está conectada con el hipotálamo, que produce hormonas que van a estimular tiene órganos blancos, ¿bien? Que va a estimular a esos órganos blancos, en este caso son las gónadas, y esas gónadas van a producir hormonas sexuales que van a participar en el proceso de formación de las gametas. ¿Está? ¿Más o menos? Más o menos. Yo sé que es denso, pero el proceso del ciclo sexual involucra todo. Y en la hembra es copia. Y es lo que tienen que entender ustedes acá para poder interpretar lo que sucede en el campo y tomar decisiones al respecto. ¿Bien? Más allá de las actividades, que esto es bastante teórico ahora, ¿no? Pero más allá de las actividades que tengan en el aula y que después podamos tener acá, es fundamental que ustedes, si no les quedó claro esto, si no les alcanza la información, tomen bibliografía y lean. Bien, empiecen a familiarizarse con todos los nombres. Yo entiendo ya que la parte del macho, de lo que es aparato reproductor, está mínimamente vista. Tienen que aprender los nombres, digamos, no tienen que entender mucho. Y después el proceso sí. Entonces ya cuando empecemos a ver más adelante cómo se da todo, se supone que esto está entendido. Claro. ¿Bien? Sí, acá un poco más de ya la parte hormonal, un poco más clara. No vamos a intervenir mucho más en el macho, pero sí va a ser más complejo en el caso de la hembra, ¿ven? A partir de situaciones. Estamos